Ahora sí, buenos días a todos y a todas. Yo soy Eva Hoppenheim, profesional de vinculación e incidencia del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, y les doy la bienvenida a este seminario virtual que se llama Propuestas para un sistema de atención híbrida en salud mental, organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad. Esta actividad se enmarca en el ciclo de seminarios del concurso de políticas públicas, que se presentan los resultados de los proyectos ganadores en la versión de este año 2022. El concurso de políticas públicas junta equipos interdisciplinarios de académicos que investigan temas de relevancia nacional para entregar propuestas de política pública para el país. Este concurso existe hace 17 años y se han elaborado más de 150 propuestas de diversos temas. Hoy día se presentará la investigación Políticas Públicas para un sistema de atención híbrida en salud mental, una propuesta para Chile, desarrollada por los académicos Marcela Aracena y Claudia Cifogli, de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, Mauricio Soto y Pilar Monsalve, de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica, Fabiola Cortés Monroy, de la Escuela de Trabajo Social, Patricia Basualto, del Departamento de Ciencias de la Salud, y Rodrigo Quirós, del Centro de Estudio de Bienestar y Convivencia Social de la Universidad del Desarrollo. Agradecemos especialmente a los panelistas que nos acompañan, el senador por la región de O'Higgins, Juan Luis Castro, que aún no se ha podido conectar, pero lo esperamos para los comentarios más adelante, María José Letelier, jefa del Departamento de Salud Digital del Ministerio de Salud, y Carolina Inostroza, académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción. A todos y todas las asistentes les cuento que pueden hacer sus preguntas y comentarios a través del chat. Les sugerimos poner a todos los panelistas y todos los participantes cuando quieran hacer algún comentario o pregunta, así todos podemos leerlas. Y les comento que este seminario también va a estar disponible desde mañana en la página web del Centro de Políticas Públicas. Para comenzar, invitamos a Marcela Aracena, académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, y a Rodrigo Quirós, del Centro de Estudios de Bienestar y Convivencia Social de la Universidad del Desarrollo, a presentar los resultados del estudio realizado, y más adelante avanzaremos con los comentarios de los panelistas. Así que adelante, Marcela y Rodrigo. Estoy ubicando la pantalla primero. ¿Ven la pantalla completa? Sí. ¿Ven la pantalla? Okay. Sí, Marcela. Fantástico. Antes de comenzar, me gustaría agradecer la participación de nuestros panelistas que han tenido, digamos, el tiempo y la dedicación para comentar el trabajo que hemos realizado durante este año. Por otra parte, quiero agradecer al equipo de políticas públicas de organizar este seminario y, digamos, me permito presentar, digamos, los resultados del proyecto Política Pública para un sistema de atención híbrida en salud mental, una propuesta para Chile. Este trabajo ha sido llevado a cabo por 11 académicos y profesionales de las distintas facultades de Ciencias Sociales y de Medicina. ¿Cuál es el objetivo de este taller? Es presentar los principales resultados basados, digamos, en la evidencia internacional, documentos nacionales y un estudio cualitativo que vamos a dar a conocer. Y por otra, digamos, presentar y recibir retroalimentación de la propuesta de alineamiento para una política pública para la salud mental híbrida. La agenda para hoy es entregar algunos antecedentes y relevancia del problema público a abordar, los objetivos y la descripción de la metodología en forma breve, los principales resultados y particularmente la presentación de las propuestas de política pública en este tema. ¿Cuál es el objetivo central del proyecto? Es proponer lineamientos para una política de atención híbrida, remota y presencial en salud mental en base a la experiencia de los profesionales responsables de su implementación en los niveles nacional, regional, local. Muy importante la mirada de los usuarios y la evidencia disponible a nivel internacional y nacional. Algunos antecedentes en Chile, digamos, es importante recordar que Chile ocupa el segundo lugar en prevalencia de problemas de salud mental en Latinoamérica. Por otra parte, que es la principal fuente de carga de enfermedad. Pero particularmente en el último estudio del termómetro de salud, digamos, mental del año 2021, se señala que un 24% presenta sospecha o problemas de salud mental, y de esto el 75% no ha consultado. Por otra, a nivel, digamos, del tema de la telesalud o la telemedicina, es importante señalar que a la fecha las normativas para las atenciones remotas se guían por una normativa en la línea de atención presencial,
que la legislación chilena a la fecha no regula la telemedicina, pero sí hay un proyecto en el Congreso hoy en día, que a contar del 2018, digamos, se crea el Programa Nacional de Telesalud, y que hoy en día el gobierno, digamos, actual está preocupado de la universalización de la salud mental y el diagnóstico de brecha en este tema. Y asociado a esto, digamos, es importante, digamos, señalar que toda esta temática apareció con mayor fuerza en el contexto pandemia, que aceleró el proceso y que exigió, digamos, un formato virtual, digamos, híbrido durante la pandemia, por todas las consecuencias de salud mental, de la salud mental en Chile. A nivel del diseño metodológico, ¿ya? Es importante, digamos, señalar que se trata de un estudio cualitativo, una parte donde existen, digamos, profesionales pertenecientes al nivel nacional, regional y local, considera también usuarios y usuarias de servicios de salud mental y expertos en implementación en investigación en salud mental. Por otra, se utilizó como técnica de producción de datos, la revisión bibliográfica, entrevistas individuales a profesionales, grupo focal y talleres con expertos. A nivel de análisis, se utilizó análisis de contenido y se siguió todo, digamos, la normativa ética por parte de la universidad. La muestra, como ustedes verán, es una muestra bien interesante porque de alguna manera contempla los distintos niveles, digamos, del Ministerio de Salud a nivel de, digamos, central, regional, digamos, local. Estamos hablando a lo menos de 20 profesionales del Ministerio de Salud, por otra parte, usuarios, ya en este caso 9, y digamos también académicos de 2 universidades chilenas. Estamos hablando de una muestra aproximadamente de unas 30 personas. Ahora, lo que nos interesa en forma breve es contarle algunos, digamos, resultados respecto a la evidencia sobre intervenciones basadas en salud mental a nivel internacional, la documentación que existe a nivel nacional, y digamos, vamos a hacer un zoom bastante más amplio en el estudio cualitativo, que nos permite hablar de las brechas existentes donde se hace el montaje del lineamiento que vamos a presentar. Solo, digamos, para que tengamos una perspectiva general, señalar que la evidencia sobre intervenciones basadas en salud mental hoy en día cuenta con más de 16 revisiones sistemáticas en telesalud sincrónica, en telesalud asincrónica, en telereferencia, en teleconsultoría, en modelo híbrido de atención. En honor al tiempo, solo me gustaría que el público centrara la mirada en mano izquierda. Digamos que hay varios componentes. El componente telesalud sincrónica aparece muy positivo desde la perspectiva de la evidencia en efectividad y particularmente de la mirada de los usuarios, donde hay ciertas limitaciones en el proceso diagnóstico y por otra parte en el uso, digamos, con personas de mayor edad, dado la brecha digital. Podríamos seguir hablando mucho, pero quiero centrar el interés en los lineamientos a futuro. A nivel de la telesalud asincrónica, la evidencia apunta que alivia la escasez de recursos humanos psiquiátricos y disminuye las barreras de acceso. Por otra parte, digamos, las herramientas, digamos, sociales son herramientas potentes para educar y brindar apoyo emocional. Se ve, digamos, una perspectiva muy positiva para el trabajo con jóvenes. Y a nivel de telesalud asincrónica se ve que a donde hay menor eficacia es cuando no hay guía o moderación de profesionales. A nivel de telereferencia y teleconsultoría es muy interesante porque la evidencia señala que puede mejorar el manejo de las personas de problemas de salud mental de mayor complejidad al participar los especialistas. Y a nivel de teleconsultoría se ha visto la ventaja de fortalecer las competencias de los equipos a nivel primario, sin salir a los otros niveles. Y finalmente, menos evidencia respecto a modelos híbridos de atención señalan que hay mejora en la accesibilidad, pero particularmente todas estas revisiones, las 16, apunta que es necesario a la fecha considerar e integrar modalidades sincrónicas, asincrónicas, presenciales y a distancia, es decir, toda una bacanal de posibilidades dentro de lo que es necesario. A nivel nacional, solo queremos mostrarles un panorama general y señalarles que Chile ha estado trabajando en el tema salud mental desde los años 90 y preferentemente desde la década del 2010 en adelante hay un fuerte trabajo en 3 líneas en particular. 1, en generar documentos en salud mental. 2, con fuerte, digamos, énfasis a contar de 2017-2018 en telemedicina, y en este último tiempo, digamos, algunos atisbos en la línea de salud mental híbrida. Particularmente un hito importante acá es el 2018, donde se crea el Programa Nacional de Telesalud, y que es el comienzo de una era que ustedes verán en el cuadro, que hay mucha documentación generada en paralelo en distintas instancias del Ministerio de Salud.
Eh, Ahora le voy a dar paso a Rodrigo para que cuente los resultados del estudio cualitativo, digamos, que tenemos al portas. Rodrigo. Gracias, Marcela. Buenos días a todas y a todos. A continuación les voy a presentar los principales resultados del estudio cualitativo desde la perspectiva de los profesionales de los niveles central, regional y particularmente local, y esto durante la pandemia y la pospandemia, para efectos de reducir un poquito la información, porque también teníamos antecedentes de la prepandemia. En primer lugar, dos aspectos importantes a tener en consideración durante la pandemia, durante el uso de estas estrategias durante la pandemia. Primero, en qué condiciones estructurales se adoptó esta estrategia. Y lo que señalan ahí los profesionales, que el primer elemento de contexto es la suspensión generalizada de atenciones por pandemia debido a la reconversión de los centros de salud para abocarse al abordaje de la pandemia. Luego, un vacío institucional durante ese periodo, producto de ausencia de directiva desde el nivel nacional para enfrentar la situación, ¿no? Y un vacío que se ha prolongado en el tiempo. Presión creciente por los servicios de salud mental, que se vio además agudizada por efectos de la propia pandemia. Una serie de requerimientos también que se mantuvieron por parte del sistema de salud en términos de registros, etcétera. Y finalmente la brecha digital, que tenía que ver con el uso de las tecnologías por una parte para poder realizar las atenciones en salud mental, pero también con serias deficiencias en términos de infraestructura, como acceso a internet, dispositivos, etcétera. Eh, en ese contexto, ¿cómo enfrentaron la situación los equipos profesionales? Lo que podemos ver nosotros a través del estudio cualitativo. Eh, eh, Primero, digamos, todas estas condiciones generaron una tremenda sobreexigencia y un enorme desgaste en los equipos. Fueron condiciones muy adversas para poder generar, digamos, las atenciones, por lo tanto tuvieron estas repercusiones en ello. Sin embargo, los equipos presentaron una alta motivación, particularmente por dar continuidad a los servicios. Es decir, viendo esta demanda que iba creciendo y la necesidad imperiosa de atender a los usuarios, ellos siguieron buscando las distintas maneras de poder entregar esos servicios. Y en ese esfuerzo se vio una alta capacidad de adaptación, de flexibilidad y mucha creatividad también por parte de los equipos a nivel local. Por ejemplo, atendiendo desde sus casas, utilizando sus propios teléfonos, computadores, internet, elaborando sus propias orientaciones técnicas de manera autogestionada, y también implementando un gran abanico de estrategias y acciones en modalidad híbrida a lo largo de este periodo, que es la que vamos a ver ahora. Veamos con un poquito más de detalle entonces en qué consistió esta atención de telesalud en modalidad híbrida de los equipos de salud mental durante la pandemia. Por una parte, observamos una gran diversidad de prácticas. Ven ustedes ahí algunos ejemplos. Prestaciones prioritarias, por ejemplo, a casos complejos como intentos de suicidio, acompañamiento psicosocial, seguimiento y control de pacientes, que es probablemente una de las más utilizadas. También espacios grupales en línea, para algunos temas psiquiátricos, por ejemplo. Eh, Hubo una alta preferencia por atenciones remotas con contacto visual, particularmente las videollamadas, pero también se usó mucho la atención telefónica, turnos de teletrabajo entre los distintos profesionales, sobre todo frente a la escasez de espacios de trabajo, del box, digamos, de trabajo. También prácticas de colaboración interprofesional, como las consultorías que ya mencionaba Marcela en la revisión de literatura. También los profesionales, ellos emprendieron revisiones de literatura justamente para poder ir desarrollando, elaborando sus propias orientaciones técnicas en ese contexto de vacío institucional, y crear lineamientos y protocolos que se adaptaran a sus necesidades. En segundo lugar, algunas de las problemáticas de las múltiples problemáticas que ellos abordaron con esta estrategia: depresiones, fobias, crisis de pánico, violencia intrafamiliar en mujeres, demencia, trastornos psiquiátricos, etcétera. Y finalmente, respecto a los formatos que ellos ocuparon, como se señalaba recién, el de mayor calidad percibido por ellos es la videollamada, porque permite el contacto visual entre el paciente, digamos el usuario, y el profesional.
pero se requiere para que eso se pueda instalar de manera sustentable infraestructura y alfabetización digital, tanto a profesionales como a usuarios. Y esto también, esta modalidad también tiene algunas aprensiones por parte de los usuarios, especialmente en lo que refiere a confidencialidad de la información. Por otro lado, me quedo uno, Marcela, la atención telefónica. Sí, Excelente. que es la más utilizada porque es la de más fácil acceso, sobre todo para zonas que son alejadas o que tienen problemas de conexión a internet, pero se muestra como menos eficaz, especialmente en la primera atención, que es cuando las personas requieren o presencialidad o contacto visual a través de una videollamada. Ahora sí, Marcela. En segundo lugar, la pospandemia. Desde el punto de vista también de los profesionales hay una apreciación con respecto a varios aspectos que son relevantes. Primero, que la telesalud en modalidad híbrida es totalmente complementaria con las atenciones presenciales, o sea, no hay conflicto en ese sentido. Es muy valorada porque tiene un amplio espectro de aplicación, como veíamos recién en algunos de los ejemplos, y ese amplio espectro de aplicación además tiene efectos positivos que ellos perciben en términos de utilidad y beneficio. Eh, También entraña algunos riesgos de inequidad, para darle un par de ejemplos, con población rural o que está en zonas alejadas geográficamente y que no tiene acceso a Internet, o con población también de bajo nivel socioeconómico que por las mismas razones tampoco tiene acceso a poder ocupar este tipo de estrategia. Y finalmente también se observan algunas resistencias a nivel de las culturas e identidades profesionales, especialmente que con lo que tiene que ver con la importancia que se le atribuye a la presencialidad y cómo es para algunos profesionales eso entra en conflicto con la idea de poder incorporar la virtualidad, digamos, como parte de la estrategia. Luego, el segundo elemento, ¿cuáles son aquellos facilitadores que los profesionales perciben que podrían ayudar a integrar estas prácticas en las rutinas organizacionales? ¿Ya? Y lo que ven desde el nivel central, que esperan que haya convicción y una visión para poder adoptar estas prácticas. Luego, el desarrollo de lineamientos y protocolos claros e integrados desde las distintas unidades. Otro factor importante es la infraestructura tecnológica que ya se ha mencionado y también, bueno, la capacitación a los mismos profesionales en distintos temas, no solamente en lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías, sino también con esto como una herramienta de corte más terapéutico o más interventivo. Y desde el punto de vista de los usuarios, ellos ya se muestran familiarizados y receptivos al uso de estas tecnologías y perciben también su utilidad. Y otro elemento importante a tener en cuenta para la adopción de la telesalud en modalidad híbrida son la adecuada selección, en términos de utilizar criterios específicos para poder definir qué población podría recibir qué tipo de servicio híbrido, por ejemplo, en términos de tipos de problemática, manejo de las tecnologías, etcétera. Y para finalizar, compartirles algunas viñetas que ilustran desde el punto de vista de los profesionales y usuarios estos resultados que nosotros les compartimos. El primero es de un profesional del nivel central que dice: el tema de la atención remota se hizo necesario, muy apuradamente y sin las conexiones. Entonces a uno lo mandan a la guerra, sin tener cómo hacerlo, entonces tengo que irme con lo que tengo puesto. Y efectivamente, como que la sensación es de poco apoyo del Estado, en general, para poder entregarle las herramientas necesarias para hacer bien su trabajo en relación a los profesionales a nivel local. Como que al final se va forzando mucho su disposición, como que ahí va quedando relegado todo a su disposición, a su equipo tecnológico, a su computador, y en el fondo tenemos poca capacidad para entregarle las condiciones necesarias. Un profesional del nivel local, por su parte, nos dice: me quedo con ella, de esta modalidad híbrida, sobre todo no puramente telemedicina, porque siento que el tema de salud mental tiene mucho de presencial y yo aún me siento de la psicología antigua. Entonces me quedo con mucho lo presencial, pero también darle la posibilidad al paciente que no puede, porque es una herramienta que puede estar y debe estar disponible para ser utilizada, disponible para sacarle provecho, para que pueda estar ahí, y que es una herramienta más que se nos está dando la posibilidad de ser utilizada.
y un par de viñetas de usuarios, un usuario y una usuaria. La primera, si hubiese sido presencial, no hubiera tenido hora para una semana después. En cambio, como era online, era más fácil y más rápido. Por su parte, una usuaria, como estoy todo el día sola, para mí era más cómodo estar en casa. Y aparte, como estoy con teletrabajo, entonces no perdía mucho tiempo entre traslados. Yo tenía la autorización y tenía permiso de mi empresa para poder ausentarme esa hora. Entonces me era fácil, me desconectaba en el trabajo y me conectaba automáticamente con la psicóloga, terminaba mi sesión y después de nuevo a trabajar. Entonces para mí fue mucho más cómoda. Bueno, con toda esta información que le hemos presentado, el equipo entonces generó lineamientos para la salud mental, considerando la evidencia internacional que mencionamos, todos los documentos nacionales y particularmente también el estudio cualitativo. Ahora, ¿dónde están los ámbitos donde se encuentran las brechas para la salud mental híbrida? Uno, donde, digamos, el modelo de salud mental. Por otra parte, la formación de los profesionales y los funcionarios, la infraestructura y la tecnología, el financiamiento, considerar la perspectiva del usuario y el tema de gestión. Entonces, con estos elementos en mano, nosotros generamos algunas propuestas. Primero, respecto al tema del modelo de salud mental, creemos que es importante fortalecer el modelo de salud mental en los flujos, en los contenidos y en la guía específica para las prestaciones, e integrar lo híbrido a la atención en salud mental a través de un modelo escalonado. Disculpa, Marcela. ¿Perdón? Disculpa, Marcela, como nos pediste, te aviso que quedan 2 minutos. Ok, entonces voy a ir más rapidito. Formación de personales, digamos, y funcionarios. Lo importante incluye intervenciones remotas en la formación de pre y posgrado de los profesionales y técnicos de salud mental, y también trabajar el tema de educación continua, que incluya capacitación y asesoría en atención remota en salud mental. A nivel de infraestructura, considerar en los centros de atención primaria espacios de infraestructura existentes para determinar la necesidad de mejora, tanto dentro de infraestructura como en tecnología. A nivel de financiamiento, que se considere entre el financiamiento de la atención primaria y la incorporación de la atención remota, tanto respecto a la infraestructura como en el recurso humano. Nos parece, digamos, la línea de perspectiva del usuario, considerar la perspectiva en todos los ámbitos que sean necesarios. A nivel de gestión, generar un modelo de implementación eficiente para la atención remota sea una posibilidad real dentro de los centros de salud de atención primaria, incorporando flujo, manejo de espacio, agendamiento y rol asociado, como también generar espacios de escucha interestamento para sintonizar y construir en conjunto los requerimientos de implementación en la salud mental híbrida. Algunos aspectos a considerar: es importante reconocer que el modelo de atención de salud híbrido tiene que estar incorporado en los modelos existentes. Por otra, perdón, no pasa, digamos, ahí. Por otra, fortalecer la intervención en red, considerando los recursos comunitarios intersectoriales. En un tercer lugar, también es necesario reconocer la atención de salud mental, tanto presencial como remota, es interdisciplinaria, y todo eso lo que conlleva. También incorporar de manera transversal el formato remoto a la intervención en salud mental. Y finalmente, reconocer la atención como un flujo dinámico, siendo determinado por múltiples aspectos clínicos, contextuales, que siempre deben ser evaluados por las y los profesionales. En resumen, digamos, lo remoto es para situaciones específicas también. ¿Cómo miramos el futuro? Creemos que hoy en día, digamos, se ha ido desarrollando la política de arriba hacia abajo. Creemos que hay una falta de coordinación horizontal y, por tanto, nos parece importante que las siguientes etapas consideren conversaciones del nivel local con el central y particularmente, digamos, teniendo mucho espacio el usuario, que ha tenido una perspectiva muy positiva de la incorporación, digamos, de la tele, digamos, salud a nivel mental. Finalmente, algunas conclusiones. Creemos que la telesalud es una estrategia relevante para mejorar los servicios de salud mental en nivel de atención primaria, pudiendo aportar a reducir barreras de disponibilidad, de incrementar adherencia, continuidad, eficacia, aceptabilidad y accesibilidad por parte de la población usuaria. Por otra parte, nos parece urgente que la atención primaria de salud mental en la atención primaria cuente con un reconocimiento más explícito del Ministerio de Salud y que éste desarrolle y lidere una ruta de trabajo.
Por otra, es necesario que exista mayor coordinación entre los diseñadores y los implementadores de las políticas públicas y una mayor integración a nivel horizontal de estas políticas. Y finalmente, que no pasa, ¿ya? Para producir estos cambios propuestos, debe haber un cambio cultural de las instituciones y las personas involucradas en esto. Y esto requiere, desde nuestra perspectiva, no solo, digamos, algo sostenido, sino que intencionado y organizado por parte, digamos, de quien, digamos, lleva a cabo esta tarea. Dicho todo esto, agradecemos, digamos, en este trabajo la co-construcción que hemos ido realizando durante todo este año para presentar estas propuestas y que nuestros panelistas van a poder comentar. Así que muchas gracias. Ahora, por tanto, pasamos a la plenaria, que nuestra idea es que ustedes den su opinión respecto a la pertinencia de estos lineamientos y, por otra parte, la factibilidad de estos lineamientos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marcela y Rodrigo, por esta interesante y valiosa presentación. Como decía Marcela, ahora damos inicio al panel de los comentarios. Voy a sacar la presentación. Perfecto. Pero los invitados tuvieron acceso al informe final del estudio con anticipación. Entonces la idea es que ahora cada uno tenga 8 minutos para hacer sus comentarios al respecto y propuestas que puedan generar para el equipo de investigación. Vamos a empezar con María José Letelier. Ella es odontóloga de la Universidad de Chile, con magíster en salud pública de la Universidad Pompeu Fabra y también es magíster en informática médica del Instituto Universitario Hospital Italiano. Actualmente es la jefa del Departamento de Salud Digital del Ministerio de Salud. Así que adelante, María José, y muchas gracias por asistir a este seminario. Muchas gracias, Eva. Gracias a ustedes como equipo por la invitación, por permitirnos leer y analizar y por darse el tiempo de pensar de cómo aportamos desde la salud digital a la salud mental o cómo trabajamos en conjunto, ¿no? Nos falta muchísimo que avanzar o que desarrollar. Ahora, la pandemia, es verdad, nos dio un tremendo impulso, cómo avanzamos con la salud digital, cómo avanzamos con el uso de las tecnologías para algo que hasta tal vez hace un tiempo ni siquiera lo pensábamos tan en serio, ¿no? Ni siquiera lo veíamos que era tan necesario o factible. En Chile no es algo nuevo, ¿no? La salud digital empieza el año 2004, o sea, ya hace bastantes años con teleelectrocardiología, ¿cierto? No es algo nuevo. En salud mental, el año 2010, producto del terremoto, se incorporan psicólogos a la estrategia de Salud Responde, ¿cierto? Después hubo un break, pero en 2014 se vuelven a incorporar psicólogos y ahí se mantiene hasta el día de hoy, todavía con posibilidad de acceso telefónico a una primera atención psicológica por parte de psicólogos, pero claramente eso es algo que todavía nos falta ir avanzando y sosteniendo más. Salud Responde solamente utilizaba el canal telefónico, es el año 2020, producto de la pandemia, donde la línea psicológica de Salud Responde pasa a la estrategia de hospital digital y donde se incorpora, además del mundo telefónico, el mundo telemático, ¿cierto? Y donde nosotros tenemos hoy día atenciones vía videollamadas con la población, ya sea para una primera atención psicológica o bien para un acompañamiento en salud mental telemático por un número reducido de horas, ¿sí? Pero claramente ustedes han dicho muchas cosas que nos falta avanzar, ¿cierto? Cómo nosotros integramos, cómo nosotros mantenemos la continuidad asistencial entre el mundo telemático y el mundo presencial propiamente tal, es necesario ir avanzando. Cómo aseguramos que las plataformas que utilizamos para la atención telemática cumplen todos los requisitos que tenemos, ¿no? O sea, yo leía en el informe que mucha gente utilizó, producto de la pandemia, el WhatsApp, utilizó Zoom, Meet, ¿cierto? Que no son plataformas diseñadas ni destinadas, ni nos dan las certezas de seguridad, tanto para el paciente como seguridad de la información. Por lo tanto, nosotros no recomendamos como Ministerio de Salud utilizar esas plataformas, sino que utilizar las plataformas disponibles que están para atención de salud telemática y así evitar que nosotros podamos ir avanzando, o sea, que haya alguna filtración de la información, sobre todo en información tan sensible como es la información de salud mental, ¿no?
La OMS, el año 2017, ya define la salud digital como algo más amplio, ¿cierto? Como es este campo del conocimiento, la práctica relacionada con el desarrollo y la utilización de las tecnologías digitales para mejorar la salud. Y dentro de este gran marco, suma lo que es la e-salud, la telesalud y la telemedicina, ¿cierto? Ahora, recordemos que la telemedicina es la provisión de salud a distancia de todos los profesionales, ¿no? A veces uno se confunde y cree que telemedicina es solo para los médicos, es para todos los profesionales de la salud, ¿cierto? Que entregamos algún tipo de salud a distancia con el objetivo de promoción, prevención, diagnóstico, ¿cierto? Utilizando tecnologías de la información y la comunicación. Y una de sus grandes ventajas, que también lo dijeron ustedes en el estudio, tiene que ver con facilitar el acceso y la oportunidad de la atención, ¿cierto? Ahora, es importante que para poder dar un correcto acceso, que también aparece dentro de los lineamientos, es cómo avanzamos en la formación. Y desde nuestra perspectiva no es, yo sé, tenemos que avanzar con la formación de los profesionales como nosotros que ya estamos formados, ¿no? Y cómo nosotros avanzamos en eso, pero también cómo incorporamos esta formación de cómo voy a atender a distancia dentro de las mallas de pregrado. Esto no es solamente una labor de que cuando yo salgo y si me toca, empiezo a estudiar o lo veo, ¿no? Sino que ya hoy día con el avance de la salud digital debiéramos incorporar dentro de la formación, porque no es lo mismo conectarte con un paciente a través de una pantalla que conectarte presencialmente, y eso hay que reconocerlo. No es la misma forma de escucha, ¿no? Las personas lo sienten de forma diferente y necesitamos habilidades de comunicaciones distintas. Entonces, si hoy día pensamos que porque yo me formé en el mundo presencial, eso se me da innato, es que estamos equivocados. Es que tenemos que avanzar también en cómo nosotros nos conectamos utilizando las plataformas a distancia, ya sea el canal telefónico, cómo aprendo a identificar las inflexiones de la voz, para poder nosotros detectar algo que el paciente tal vez no me quiere decir directamente, ¿no? Entonces, también hay mucho que hacer en este modelo de atención híbrida que ustedes dicen. El modelo a distancia implica cosas propias con el paciente, respeto, comunicación, continuidad de la asistencia, pero además incluye todo un ámbito que tiene que ver con la tecnología que yo voy a utilizar, la seguridad, la equidad en el acceso a esta tecnología, la calidad, qué tan escalable va a ser, si solamente para un lugar, si yo lo voy a poder hacer entre todos, cómo se integra con los registros clínicos o con otros sistemas de información para que el profesional presencial también tenga acceso a la información que le entregamos o al resumen de la atención que le dimos, ¿no? Que puedo no ser yo, puede ser otra persona, puede ser el especialista, etcétera. Cómo todos vamos teniendo acceso a la misma información también son grandes desafíos. Yo creo que la interoperabilidad, la formación de los profesionales, cómo avanzamos en la alfabetización digital, cómo mejoramos la conectividad. O sea, la telemedicina es una tremenda herramienta para mejorar las inequidades que existen en el país, pero si no tenemos equidad en el acceso a Internet, o sea, estamos solamente ampliando esas inequidades. Entonces, también ahí tenemos un desafío como país, ¿no? No solamente como sector salud, no solo como ministerio, entre todos, con las telecomunicaciones, con las telcos, con los ministerios de telecomunicaciones también. Hay mucho que hacer ahí, ¿no? Y tenemos que avanzar también a que nuestras plataformas sean más intuitivas. Yo entiendo que la gente usa WhatsApp porque le sale, ¿no? Porque es muy simple de utilizar, y tenemos que avanzar cada vez más a que las plataformas que son seguras, que nos dan ciertas certezas, puedan cada vez ser más intuitivas para el uso tanto de los profesionales como de los usuarios, ¿sí? Ya, y terminando, las dos preguntas que nos hicieron. ¿Son pertinentes? Son muy pertinentes los lineamientos. Yo creo que son el minuto que necesitamos. Necesitamos aunar esfuerzos. Esto no es un rol solo del ministerio, solo de las universidades. Todos tenemos que aportar desde nuestro ámbito para poder llegar a una mejor atención para toda nuestra población. ¿Y es factible? Es factible. Nosotros hemos ido avanzando, hay algunas leyes que se han ido desarrollando, como ustedes bien lo decían, estamos avanzando tal vez como ministerio en tener un nuevo servicio de salud que hable de la salud digital y que pueda compartir todos los avances que tenemos con todos los distintos servicios de salud para que no se queden unos más adelante y otros más atrás.
tenemos que ir avanzando. Este gobierno hoy día tiene la intención y la convicción de que la salud mental es una de las prioridades, ya se los tenemos que avanzar, es una de las futuras pandemias que nos viene, ¿sí? Ahora que salimos de la pandemia del COVID, ¿cierto? O que está disminuyendo, obviamente que hay muchas otras cosas que se nos han visto aumentadas y que vamos a tener que trabajar en conjunto. Así que felicitaciones por el trabajo nuevamente, yo creo que es un aporte para el país y me encanta que las universidades también se pongan la camiseta y digan, oye, así podemos aportar, hagámoslo juntos. Gracias. Muchas gracias, María José, por tus comentarios. Vamos a continuar con Carolina Inostroza, quien es psicóloga de la Universidad de Concepción, un magíster en Psicología de la Salud y doctora en Psicología de la misma casa de estudios. Actualmente es académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción, así que te damos la bienvenida, Carolina, y adelante. Muy buenos días. Parto por felicitar y agradecer el trabajo que han desarrollado y que nos ha presentado hoy día profesores Marcela con Rodrigo junto a todo el equipo de investigación. Creo que tiene grandes ventajas. La que voy a señalar como la más importante es que supieron tejer o integrar aquello que las evidencias internacionales ya nos decían en esta temática con el trabajo de campo de todos los actores involucrados en la salud pública chilena, ya que eso es muy importante, y además revisando el informe lo hicieron con un muestreo que incluyó distintas zonas geográficas, que es un tema que en Chile es muy importante, ¿ya? Voy a hacer algunos comentarios que tienen que ver con lo que ustedes plantean, que me parece por supuesto una política muy interesante, muy factible y muy necesaria. Cómo se ancla en el modelo de salud mental comunitario, que es el modelo que tiene Chile, ¿cierto? Y cómo tenemos también que los profesionales de la salud mental ir siendo capaces de conceptualizar los cambios que ha tenido la comunidad. Hoy en día la vida en redes sociales, la vida online, ¿cierto? Es parte de la vida, es también la comunidad. Y creo yo que la tradición de la salud mental comunitaria del terreno, ¿cierto?, es en la que habitualmente nos formamos en relación a aquellos comentarios que veo también en el chat sobre qué es lo que nos toca hacer en las universidades. Y creo que una de las cosas que nos toca hacer a las universidades y también a este plan, si se instala como política pública, es ese reconocimiento de que comunidad no es solo el terreno físico, sino que también es hoy en día el terreno virtual. Y que ya tenemos una población importante que es nativa digital o que ha hecho la transición a la vida digital hasta una corte bastante más alta, ¿ya? Por supuesto, tenemos también una población de personas mayores donde hay unas brechas importantes, pero que también se pueden trabajar y que durante la pandemia en forma natural se tuvieron que trabajar. Tenemos en ese sentido una gran oportunidad, como también comentaba María José, ¿cierto? La transición hacia la virtualidad se dio de forma forzada, pero resultó. Fue en general una transición exitosa, que no es la idea perder, no es la idea perder todo aquello que avanzamos. Por supuesto que hay que hacer todo el proceso de validación de las atenciones híbridas, ¿ya? Y validación por lo menos en 3 niveles. Uno que es vital, yo también trabajé en el sector de salud pública antes de trabajar en la academia, es la validación legal, ¿cierto? El que esté en las prestaciones dentro de los códigos y de los estatutos, porque eso va ligado a algo muy importante en salud pública, que es la validación económica, ¿cierto? Necesitamos que estas prestaciones se puedan cobrar, se puedan costear, y por lo tanto se puedan incluir en las programaciones, etcétera, etcétera. Pues todas esas son barreras que existían antes, en el tiempo que no se pensaba en lo híbrido, pero por ejemplo cuando existían los rescates telefónicos, cuando se empezaron a implementar los rescates telefónicos, una de las grandes barreras tenía que ver con cómo se contaban, cómo se programaban, y finalmente eso traducido al quehacer del día a día, digamos, de los profesionales de la salud, que son los que tienen que implementar este tipo de estrategias que son tan útiles. Entonces, esas son las 2 primeras validaciones, la legal, ¿cierto?, o la de los estatutos ligada a lo económico, pero también una validación cultural.
¿ya? Tenemos todavía está dando vuelta por lo que ustedes nos mostraron, esta noción de que lo telemático es menos que, ¿ya? Es menos válido, como que le faltan cosas, ¿ya? Y hay que hacer el trabajo cultural de explicar que son distintas formas y que tienen ventajas y desventajas, como tienen todas las cosas dentro de las atenciones de salud. Me voy a centrar un poquito en algunas de las ventajas que yo veo en este momento, leyendo el informe y también reflexionando y viendo un poco lo que ha venido ocurriendo en las distintas zonas del país, en los distintos lugares, que es que tenemos una brecha en salud mental post-pandemia, como tenemos una brecha en cobertura de salud, ¿cierto?, post-pandemia en distintas áreas de la salud, pero en salud mental es notorio, por todo lo que ustedes comentaron de la transformación, ¿cierto?, que tuvo que vivir la atención primaria. Entonces, una de las formas en que se puede avanzar en disminuir estas brechas tiene que ver con las atenciones híbridas y con flexibilizar algunos formatos, incluyendo, por ejemplo, algunos que pueden ser asincrónicos para los tamizajes, las selecciones, mover la lista de espera, etc. Hay todo un trabajo que hay que hacer ahí donde toda la telemedicina o telesalud podría ser muy, muy útil, ¿ya? Y el otro elemento tiene justo que ver con la salud mental comunitaria, que es que nosotros siempre hemos tenido en salud mental brechas de acceso de diversas índoles, entre esas las territoriales, las económicas también, y algunas ligadas a los roles de las personas que tienen más factores de riesgo, más vulnerabilidad. Uno de esos, por ejemplo, tiene que ver con el no poder acceder a salud mental por los tiempos o por los tiempos de desplazamiento. O sea, tenemos a todas las madres, padres y cuidadores de hijos pequeños, por ejemplo, que no podían acceder o que les es muy difícil acceder a atención de salud mental y que ahora sí lo están pudiendo hacer a través de la telesalud, ¿ya? Y esa es una generación para la cual las atenciones virtuales sí les es cómoda, les es propia. Las madres, los padres tienen menos de 40 años, digamos, están en este mundo, les es algo natural, validado culturalmente. Y también tenemos otro grupo, también muy postergado, que son todas aquellas personas que son cuidadores, a los cuales habitualmente no podemos acceder porque no pueden ir al CEFAM, no se pueden mover. Entonces ahí también tenemos un gran espacio de trabajo. Yo creo que lo híbrido es muy viable, es muy posible, se puede hacer, me imagino, un enlace entre una visita domiciliaria que funcione como primera consulta de ingreso, como esta primera consulta presencial que da la impresión de lo que ustedes han recogido, que es necesaria, que se ve como necesaria, tanto para los profesionales como para los mismos usuarios, para establecer contactos, ¿cierto?, generar vínculos, y por lo tanto tener las confianzas para después transferirse a las atenciones híbridas, y que eso después puede pasar al formato híbrido y por lo tanto darle atenciones de salud a personas que hoy día están, ¿cierto?, sin posibilidad de acceso porque no se pueden mover hacia el CEFAM, aunque el CEFAM esté cerca o relativamente cerca en lo territorial. Entonces yo creo que esa es una gran ventaja. Y en ese sentido, como también tenemos barreras en torno a las brechas digitales, que también nos comentaba María José, creo que la llamada telefónica es un elemento que no se puede perder y que hay que buscar la forma de que se pueda incorporar en estos formatos validados de intervención, no como la intervención central, pero sí como una intervención posible, precisamente para lidiar con esas barreras de acceso de brechas digitales, porque si no nuevamente nos va a ocurrir que vamos a ir replicando, ¿cierto?, las desigualdades como pasó inicialmente en el tema de educación y la educación online. Entonces yo creo que también el hecho de validar y de generar buenos protocolos para las llamadas telefónicas puede ser un elemento importante a desarrollar dentro de las políticas. Así que nuevamente les agradezco mucho el trabajo realizado y creo que es el camino a seguir dentro de la salud mental comunitaria en general y en particular en la atención primaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carolina, y también al público que está comentando y haciendo preguntas en el chat. Tenemos un tercer panelista que no se ha podido conectar todavía. Esperemos que se pueda conectar en unos minutos el senador Juan Luis Castro. Y por mientras le damos un par de minutos a Marcela y Rodrigo para que puedan responder o comentar los aportes que hicieron las dos panelistas. Está silenciada, Está Marcela. silenciada. Calma. Para partir de agradecer los comentarios que hemos recibido,
sentimos que van muy alineados al trabajo sistemático, prolijo, que hemos estado realizando durante todo este año para, como muy bien decían ustedes, cómo hacerlos conversar entre la evidencia internacional, nacional, ¿ya? Y lo que hemos aprendido especialmente en el arranque, digamos, cualitativo, que nos ha permitido de alguna manera contactarnos con lo que le ha pasado a la gente en la implementación. Ahora, yo creo que me gustaría enfatizar el tema del liderazgo, porque a nosotros nos parece que hay muchas iniciativas nacionales de muy buena calidad, pero que cada una ha caminado por su propio proceso. Y por eso yo mostraba el abanico de todas las actividades que han sucedido en Chile, que son una enormidad, son un trabajo muy, digamos, profundo, pero cada uno como en su distinto canal. Desde nuestra perspectiva, digamos, y ahí paso el mensaje de vuelta, necesitamos en este tema un liderazgo y creemos que un rol que debería tener es el Ministerio de Salud, a través de algunos de sus departamentos, en el cual, digamos, lidere este proceso, porque creemos que tiene que haber alguien que pueda regular. Sabemos que hay instancias de infraestructura, de, digamos, distintos elementos tecnológicos que no les corresponden necesariamente al ministerio. Sin embargo, dadas las distintas iniciativas que se han dado en este proceso de implementación que fue in situ, a propósito de la pandemia preferentemente, creemos que ahora es el minuto de regular, de pausar y que por tanto continuar en un camino posible de implementación. Yo creo que se ha avanzado muchísimo. Nuestra digamos, preocupación es que si no se hace ahora, todo lo aprendido en pandemia quizás puede dejarse estar, porque digamos, no hay un piso posible institucional que permita el crecimiento de lo híbrido. ¿Rodrigo? Sí, gracias Marcela. Bueno, agradecer los comentarios de María José también y de Carolina, que como dice Marcela son están muy en sintonía y son muy pertinentes, digamos, para en relación a lo que nosotros pudimos ver y también proyectarlo. Solo dos cosas, digamos. Una, con el tema económico, en el fondo el tema de cómo esto se hace parte de las rutinas organizacionales en el fondo y la dimensión que tiene eso económica, que relevaba Carolina, yo creo que es fundamental y que desde el punto de vista de nosotros lo que recogemos particularmente desde el punto de vista de los profesionales es la necesidad de reconocer esto como una herramienta válida, útil, necesaria, como el primer paso, digamos, que tiene que ver con ser considerada, tiene que ver con una visión más bien cultural. O sea, una vez que esto se reconozca y luego ese reconocimiento como en términos más simbólicos sea un reconocimiento material y pase a ser parte de las prestaciones oficiales y tenga entonces por lo tanto presupuesto asignado, etcétera. Digamos que es el punto, porque finalmente eso es fundamental para que esto funcione. Y el otro elemento desde el punto de vista, porque alguien lo preguntaba también, la formación. Yo diría que, digamos, como para empezar a abrir la conversación en ese sentido, por un lado, yo creo que hay que incorporar también el reconocimiento de estas herramientas en la formación de los profesionales de pregrado y que sea validado, porque todavía tenemos, por ejemplo, en psicología, uno todavía observa que nuestros estudiantes tienen dificultades a veces para hacer trabajo, no sé, ocupando una carpeta compartida en Drive. Entonces, ya el uso, digamos, de estas tecnologías para la atención de corte más terapéutica es un desafío mayor incluso. Entonces, yo creo que hay que empezar a promover un poquito más esa formación básica. Y luego hay una serie de aspectos que tienen que ver ya con el uso propio de la tecnología para fines terapéuticos. Y yo diría que ahí hay un matiz que hacer probablemente, porque lo que señalan los profesionales y los usuarios es que no perciben una diferencia en términos de el paso de lo presencial a lo virtual. No está lo complejo ahí. Ellos no ven una discontinuidad, sino más bien, o dicho de otra manera, hay una posible continuidad en estas dos modalidades, siempre y cuando el profesional que esté a cargo tenga la capacidad de ofrecer una atención en cualquiera de las dos modalidades con cierta calidad, cierto elemento de calidad, como por ejemplo una buena recepción frente al paciente cuando comienza la sesión, por ejemplo comenzar a tiempo, por ejemplo tener disponible, estar concentrado y prestando la atención al paciente durante la sesión, y eso son cosas que uno las puede ver tanto presencial como virtual, digamos, no hay ningún cambio en ese sentido. Y son esas las cosas que los usuarios perciben como relevantes. Y eso que acaba de decir, digamos, Rodrigo, de los usuarios,
eso digamos, se ve muy claramente en la literatura encontrada a nivel internacional, que a la larga, digamos, para el usuario es muy distinto que para el profesional. Ve, digamos, que digamos, el servicio está siendo entregado y si es de calidad, entonces muy bien validado. Por tanto, se alinea con lo que aparece aquí en Chile en el estudio cualitativo también. Quizás propongo a Eva si nos puede leer algunos de los comentarios, porque en esto de tratar de, digamos, y seguir la conversación, no ha sido tan fácil mirar los comentarios, entonces podríamos contestar algunas de las preguntas del chat, si que fueran, digamos, posibles. Sí, María José o eso es lo que Carolina. viene, eso es lo que vendría ahora en el seminario. Primero quería darle la bienvenida al senador Juan Luis Castro, que se pudo conectar más tarde, pero agradecemos que ahora está acá. Y te contamos que tuvimos la presentación del equipo de investigación de este proyecto y los comentarios de María José y de Carolina. Y si es posible, nos gustaría contar con los comentarios de Juan Luis respecto al estudio, si es que fue posible mirarlo. Así que te damos la palabra. Muchas Sí, gracias. ya. Yo quiero pedirle excusas en primer lugar porque tuve yo un traspapeleo de mi agenda de reuniones. Me encuentro arriba del vehículo ahora, pero he estado atento, no he podido captar el estudio al inicio, pero quiero decirle un par de cosas que me parecen importantes por la relevancia de este encuentro y que creo que es muy atingente al momento que se vive en la salud mental. Lo primero es que se ha puesto como prioridad pública la salud mental en boca de la ministra de Salud hace 15 días atrás, en la Comisión de Salud del Senado, donde ella concurrió, y dentro de las prioridades del gobierno está puesta esta en el mismo rango de jerarquía que el acortamiento de las listas de espera, cosa que a mí me parece una señal importante en cuanto a darle la relevancia que tiene hoy día en la pospandemia a los efectos de esta nueva, no sé si llamarle pandemia, pero una nueva ola de diversas condiciones y situaciones que afectan a la población. Eso me parece importante destacarlo. Yo estuve con ella ayer en una reunión tratando dos áreas de la salud mental que a mí me apasionan y me parecen importantes. Estuve conversando con ella junto a la Corporación Alzheimer, que ve todas las demencias, y junto a otras organizaciones, y en ese plano, estando en el auge de la demencia, sin embargo, se admite que ha habido una dificultad en la entrega de las guías clínicas en algunos casos, o de la estrategia de organización técnica de cómo llevar adelante las guías clínicas para dar mayor cobertura a los pacientes que están con esta condición. Y ahí se establecieron una serie de lineamientos. Me parece que la noticia más importante es que el próximo mes de diciembre, finalmente vamos a tener una guía práctica y clínica para los profesionales de la salud mental, que en todo el país permita desarrollar la estrategia de demencia que ha venido anunciada, pero estancada de algún modo, respecto de cómo darle cobertura a las personas en esta condición y cómo incorporar la atención primaria, especialmente en esta rubro. Y el segundo punto que traté en materia de salud mental tiene que ver con la depresión y el suicidio adolescente. Por lo cual fui con el alcalde de la ciudad de Rancagua, que es una ciudad donde yo me encuentro en este minuto y que ha tenido una ola creciente de visibilización en materia del ámbito de la depresión adolescente y el suicidio, que son áreas muy sensibles. ¿Con qué me encuentro yo? Con que hoy día la telemedicina, que es un proyecto de ley que está a punto de terminarse en el Senado, que faltan algunas indicaciones de parte del Ejecutivo, del Gobierno, y esto se lo he expresado a la ministra, al subsecretario de redes asistenciales, a mi juicio es la estrategia preferente, la estrategia que debiera el gobierno llevar adelante en materia de salud mental por excelencia, a diferencia de otras patologías, de otras condiciones, para dar una cobertura adecuada y correcta a la población. Si hoy día hay un déficit enorme de acceso presencial a especialistas en salud mental, obviamente lo lógico es que sea por la vía virtual, por la vía telemática, en donde pueda el sistema público llegar. Yo estuve en el seminario que organizó la Universidad Católica
hará un par de meses atrás, donde se discutieron las estrategias, ¿verdad? La doctora Mecho Malí ya tenía una destacada labor en el campo de la salud virtual, tiene un planteamiento, yo se lo he llevado al gobierno, yo creo que había un poco de lentitud en esto, pero tengo confianza en que se va a producir, porque me parece a mí, y ahí aludo sin haber escuchado la presentación inicial de este seminario, simplemente quiero decirles que Chile tiene una oportunidad de dar cobertura de amplísimas listas de espera y de gente que hoy día necesita acceso a especialistas de salud mental, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, en fin, por la vía telemática o virtual. Yo sé que en el mercado hoy día existen distintas formas, desde una videollamada, hasta, como se hizo en la pandemia, hasta modalidades más complejas y más integradas de poder hacer la telemedicina. Pero me parece a mí que estamos frente a una necesidad de demanda epidemiológica efectiva que tiene que ser abordada, donde la telemedicina que se hace desde el hospital digital es un esfuerzo, que yo lo valoro, pero es un esfuerzo más acotado, porque tiene un sistema de atención más bien de urgencia, de choque, para determinadas condiciones como el suicidio u otras en las cuales se puede dar atención directa en línea con un profesional, pero esto no lo conoce todo el mundo y es muy de las circunstancias específicas, son algunos minutos. En resumen, yo soy firme partidario de que la modalidad híbrida, de que la modalidad telemática tenga su puerta de entrada principal en el campo de la salud mental. No hay otra que por excelencia no lo pueda hacer. Yo tengo muchos colegas médicos, amigos psiquiatras, que me dicen ahora en la post-pandemia, me dicen, mire, yo no veo la diferencia, yo puedo esto desarrollarlo desde algún lugar, cualquier lugar. Hay psiquiatras que yo conozco que me dicen, mire, he salido fuera del país, mantengo mi consulta, la gente me sigue teniendo la misma confianza, aunque mantengamos ahora esta modalidad, que es cómoda, que es razonable, que permite una intimidad y permite una confiabilidad en la consulta. Así que yo diría que esto es la gran ventana hacia el futuro, francamente. Creo que en esto tenemos que hacer fuerza común, desde el mundo privado, el mundo parlamentario, el ejecutivo, que dé pasos más acelerados en este sentido. Yo creo que no podemos perder esta gran oportunidad en este campo, que es el campo preferente. Si yo me fuera a otras áreas de la medicina, sería todo más enredoso, más complejo, porque hay que hacer examen físico, porque hay que interpretar exámenes de laboratorio, en fin. Pero acá creo que está la piedra angular de hacer bien las cosas. De modo tal que yo, bueno, les felicito, cuenten conmigo. Yo soy integrante de la Comisión de Salud del Senado, en marzo asumo la presidencia de la Comisión de Salud del Senado. A mí me encantaría poder hacer un seminario con ustedes a inicio del próximo año, donde pudiéramos poner toda la fuerza y convocar a todos los actores a poder dar otro paso hacia adelante, ¿verdad?, para dejar establecido esta modalidad de atención de salud que me parece que es la del siglo XXI para este mundo de la salud mental especialmente, y espero que la ley de telemedicina salga en el mes de diciembre. Si es así, creo que van a estar todas las condiciones legislativas y de normativa para poder hacer las cosas de mejor forma en el futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan Luis, y también por la disposición a seguir trabajando en conjunto con el equipo de investigación. Y ahora pasaríamos a conversar en base a las preguntas que generó el público y los comentarios. En primer lugar, hay un tema que se abordó un poco antes sobre la formación, sobre incluir este tema en la formación, como decía Marcela, de pregrado y posgrado. Y el público preguntó si se podían ejemplificar o avanzar en algunos lineamientos para dar a los docentes para asegurar esta integración en la malla curricular. Bueno, ¿aló? ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo creo que un elemento sustancial para las mallas curriculares es el tema de la comunicación. ¿Cómo se va a establecer la comunicación con el otro vía nivel virtual? A nosotros nos parece que así como se hace a nivel presencial, tiene que ser en proceso. Por tanto, digamos, para aquellos que están revisando los currículum, todos los temas pueden verse a nivel presencial, y agregarle cómo sería a nivel remoto. Entonces, no existe solamente un elemento, pero ese yo diría que es en forma transversal. Pero por otra, a propósito de lo que decía Rodrigo,
hay toda una línea de aprendizaje digital, que es aprender a comunicarse bajo otras vías. En este caso, aprender cómo utilizar desde el computador, cómo conectarse entre otros, porque eso demanda mucho tiempo por parte de los profesionales. Y si no están entrenados, puede ser una gran pérdida de tiempo y por tanto además de desmotivación. Entonces hay toda una línea de tecnología que también hay que aprender. Rodrigo, te paso la palabra para continuar. Sí, no, yo un poco ya esbocé también esa respuesta justamente porque la había leído. Yo creo que tiene que ver un poquito con ir preparando y aplicando probablemente estas herramientas en las prácticas concretas, digamos, dentro de las mallas en general en distintas universidades hay una serie de talleres o de cursos de tipo taller, práctico, aplicados, en donde fácilmente uno podría trabajar el uso de estas herramientas, incluidos los espacios de práctica, etcétera. Yo creo que ahí hay harto que trabajar y comenzar por lo más sencillo probablemente, que nosotros vimos acá en el estudio que ya hay varias modalidades telefónicas, las propias telemáticas o sus distintas plataformas, y eso que es algo hoy día que no solamente uno ve en atención pública, sino que también en la atención privada, digamos, de muchos colegas que están hoy día ocupando este recurso y, como decía recién Juan Luis, de manera muy Exitoso. común, digamos, muy Sí. corriente y muy exitosa también. Yo creo que la clave para la persona que está preguntando es lo transversal, ¿ya? Que a la larga en todo el currículum esté como algo, digamos, que se agrega a la propuesta. No es un curso nomás, sino que puede estar siendo mirado en distintos elementos a través de los cursos. No sé si María José o Carolina, digamos, también pueden dar alguna sugerencia en esa línea. Yo creo que ustedes lo han dicho todo casi, o sea, es necesario avanzar en la formación, en cómo utilizamos de mejor forma las tecnologías y desde el otro lado cómo hacemos que las tecnologías sean más amigables para el uso, ¿no? Correcto. Sí. Eva, ¿me permite antes contestar la siguiente duda del público? De agradecerle al senador, digamos, la invitación, lo vamos a tomar. Este equipo es muy proactivo, así que de aquí a marzo va a estar conectado. Pero sí tengo una invitación a propósito, digamos, de la ley que se está tramitando en el Congreso, que ha sido un tema de conversación en nuestro equipo, que desde nuestra perspectiva el concepto de telesalud digamos, es más amplio que telemedicina. A la larga, con la posibilidad de que se amplíe la mirada a otros, digamos, a otras profesiones y a otras prestaciones. Entonces, me encantaría que en la discusión que ustedes están teniendo en el Senado se incorpore esta discusión. Nosotros tenemos bastante avance en esa materia y si se requiere material, bienvenido que se lo podamos prestar, ofrecer, más allá del informe que hemos entregado, porque nos parece fundamental ampliar el concepto que no quede solamente en la telemedicina, sino que en la telesalud. No sé qué piensan nuestras comentaristas también. Carolina iba a hablar hace unos minutos. Sí, pero si me permite, solamente para contestar la pregunta, porque voy a tener que desplazarme ahora. Yo estoy en disposición de recibir ya de inmediato las observaciones sobre telesalud versus telemedicina. Hay que hacerlo rápido porque, como les digo, lo más probable es que en diciembre ya esto vaya a concluir, a ley. Por eso Y por lo mismo tanto, que... estamos en el momento de meterlo en lo que se denomina comisión mixta, que es la última fase de tramitación del proyecto de ley, así que voy a dejar el correo anotado ahí para que me lo puedan enviar o a través de Juan Pablo Ramachotti, por favor. Excelente. Muy bien. Muchas gracias. Bueno. Adelante, Carolina, ahora sí. No, mi comentario era hacia atrás, creo que el tema de la ley es central, así que esa es la gestión más importante. En términos de la formación, creo que, como lo comentaba algún colega acá en el panel también, desde el punto de vista de la psicología y creo que de la salud mental en general, tiene que ver con actualizar las mallas en realidad, o más bien dicho, que en las mallas el contenido esté actualizado, porque si enseñamos psicología clínica, ¿cierto? O psiquiatría basada en evidencia del siglo XXI, va a estar incorporada los programas de intervención a través de TICs, como términos globales, digamos, incluyendo las videoconsultas y también las aplicaciones, las mensajerías, digamos, y otros elementos. Entonces, es un espacio que existe y que tiene más bien que ver con que se mantengan actualizados los programas de formación en relación a lo que son las disciplinas
en los últimos 15 o 20 años. Esto no es algo nuevo, en realidad. O sea, sí, creo que va por ahí. Y me sumo también a los comentarios de Marcela y Rodrigo en torno a la transversalidad, sobre todo de las habilidades de comunicación, digamos, de lo que tiene que ver con el quehacer de la entrevista, del espacio terapéutico, finalmente, que hay que hacer, enseñar de forma transversal. Y para agregar lo que dice Carolina, a propósito de lo que plantea el senador, uno de los dos puntos, el trabajo con adolescentes, con todos los indicadores que hay hoy en día en salud mental, es súper importante saber que la evidencia indica que donde ha funcionado muy bien el tema, digamos, en esta línea, es con adolescentes. Entonces, este es el minuto de trabajar en esa línea, porque hay evidencia internacional que avala el trabajo con adolescentes, porque es como la herramienta básica que utilizan hoy en día los jóvenes. Entonces, tenemos que entrar en el canal de ellos posible, como para trabajar el tema de salud mental. Así que hay mucha evidencia en esa línea. Sí, y para ser justos también, no todo el trabajo en salud mental está a cargo de psicólogos y psicólogas, también hay otros profesionales. Entonces, también es importante, pero también se menciona en el chat la importancia de poder, es que es un desafío mayor probablemente para la formación y para las carreras, de poder generar espacios formativos que sean de corte más multi y transdisciplinar, donde podamos poner a nuestros estudiantes en contacto, en un trabajo colaborativo, con trabajo social, con medicina, con enfermería, etcétera. Digamos, hay muchas profesiones involucradas. Para poder no solamente usar las tecnologías, sino también para pensar en base, digamos, pensar los problemas que están enfrentando, las temáticas, los abordajes, la comprensión de esta dimensión comunitaria que es tan importante y que es menos visible generalmente en la perspectiva con la que se enfocan los problemas de salud mental muchas veces. Entonces ahí también hay otros desafíos que son importantes y que yo creo que estamos todavía en pañales en mucho de eso. Muchas gracias por los comentarios. Hay una pregunta para María José Letelier que tiene que ver con el diseño y la implementación de las políticas públicas, ya que en la investigación se explica que no siempre hay una conversación entre quienes las producen y quienes las implementan. Entonces, del público surgió la pregunta si existe alguna intencionalidad de crear estos espacios de conversación, sobre todo en cuanto al trabajo en la atención primaria. Ponían el ejemplo de la salud digital, si es que conversa con la división de atención primaria, por ejemplo. De hecho, todo el trabajo que hacemos en salud digital es con las otras divisiones del Ministerio de Salud, nada es independiente. Ahora está en reunión mi equipo con todo el equipo, DIVAP, DIPRE, se dijera, de salud mental para tratar los temas de salud mental específicamente. Así que sí, hay una intencionalidad, hay como un mandato, ¿no? Que tenemos que trabajarlo entre todos en conjunto porque esto no debiera ser independiente, ¿no? Esto debiera ser, así como queremos que sea un continuo para el paciente, también un continuo entre nosotros, si no es imposible. Ahora, la incorporación de profesionales de la atención primaria, de los CESFAM para el diseño de las políticas, eso se hace, ¿no? Habitualmente en las estrategias o en el diseño más amplio, no para estrategias individuales o pequeñas, sino que cuando se arma la política general sí se consideran de los distintos niveles de atención también su opinión, ¿no? Porque al final uno puede ver muchas cosas, pero es imposible que tengamos acceso, que conozcamos todo lo que está pasando. Entonces es muy importante esa retroalimentación y en general se les permite también un tiempo de retroalimentación, así que la respuesta es sí. Y puedo responder algo que preguntaban antes, que tenía que ver también con receta médica electrónica, qué pasa con los medicamentos, ¿no? Hoy día existe receta médica electrónica y está disponible para que lo utilicen todos aquellos profesionales que el Código Sanitario les permite prescribir fármacos, ¿sí? Y eso se va a mantener en el tiempo, entonces esa es una estrategia que existe para el mundo público y privado y que hoy día es reconocida o aceptada tanto en los establecimientos de atención primaria como en las farmacias comerciales. Así que eso también está ya bien avanzado, gracias a Dios. Muchas gracias, María José. Para ir cerrando con las preguntas, hay una pregunta que podrían responder quizás todos en un minuto para no pasarnos con el tiempo, que es que consideramos que
Bueno, la implementación permanente de un sistema de salud mental híbrido necesita un cambio cultural también, tanto en las instituciones como en las personas. ¿Qué aspectos consideran ustedes que son prioritarios de trabajar para lograr este cambio cultural? Mm. Bueno, aquí tenemos un sesgo, particularmente Rodrigo y yo, y probablemente Carolina, que trabajamos en las universidades. El sesgo está en la formación. Yo creo que el cambio cultural tiene que venir desde las bases, y de esa perspectiva tenemos que repensar cuál es el trabajo que tienen los equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios respecto a la salud comunitaria y mental, ¿ya? Creemos de partida de que el tema híbrido no tiene que ser un elemento aislado, sino que tiene que estar integrado en los modelos actuales. Y eso es un cambio epistemológico respecto al cómo llevar a cabo la salud mental comunitaria. Entonces, de esa perspectiva, tiene que formarse en pregrado, sí o sí. Y, digamos, a la gente que ya está, creo que tenemos que hacer un trabajo en las universidades a lo largo del país de poder revisar, digamos, una manera de conceptualizar qué es el trabajo en salud mental. Pero es un sesgo porque viene la mirada absolutamente de la formación. Eso no quiere decir, y lo planteamos en nuestra presentación, todos los otros ejes que son necesarios, ¿ya? Porque si no hay ley, entonces esto no es posible instalarlo. Y si no hay instalación, no es posible que se trabaje. Y si no hay financiamiento, digamos, estable respecto a infraestructura y respecto a recursos humanos, tampoco. Entonces, la línea de formación tiene que ir acoplada, tiene que ir integrada a todos los otros ejes que nosotros planteamos en esta propuesta de elemento. Y por eso que insisto, y insistió Rodrigo, el tema del liderazgo. ¿Quién lidera este proceso? Y a nosotros nos parece que el Ministerio de Salud tiene que ser el ente, digamos, que lidere este proceso, digamos, para que la implementación vaya en un conducto regular y pueda avanzar más sostenidamente. Esa es nuestra mirada. Nosotros por nuestra parte recogemos el guante, ¿no? El Ministerio de Salud está avanzando y liderando, de hecho propone la ley que se está gestando, si bien es propuesta directamente por el Senado, nosotros la apoyamos, le hicimos las modificaciones y creemos que es necesario visualizarlo, ¿no? Hay que aprovechar la oportunidad, ¿cierto? Tenemos una oportunidad hoy día que nos dejó la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia nos dejó muchas cosas malas, pero tenemos que tratar de rescatar lo bueno. Y dentro de las cosas buenas que nos dejó tiene que ver con el uso de la tecnología. Pero si nosotros no hacemos un cambio hoy, claramente eso va a volver a decaer porque vamos a volver a la inercia de lo que estamos acostumbrados. Entonces, instancias como esta, donde se siga discutiendo los beneficios que tiene el uso de la tecnología para la atención de nuestros pacientes, es algo que tenemos que seguir haciendo. Nosotros como ministerio lo seguimos discutiendo al interior, lo estamos incorporando en cada una de las instancias que se están desarrollando hoy día, la Estrategia Nacional de Salud, lo estamos incorporando dentro de los nuevos planes y programas que se están diseñando hoy en día, como no necesariamente algo separado, sino que cómo se integra todo, porque creemos que esto no es algo distinto, es algo complementario, es una modalidad más que, como bien ustedes lo decían, es híbrido, podemos hacerlo todo telemático, todo presencial, o lo podemos hacer híbrido. Y la literatura también nos dice que esto nos da ventajas para los pacientes, tiene la misma efectividad que la atención presencial, ahí no hace diferencia, y que incluso si le incorporamos otra variable más, que es la atención mediada por internet, ¿cierto? Con estos refuerzos, no en contra, sino que apoyando, aumenta aún más la costo-efectividad que podemos llegar a tener. No tenemos suficientes profesionales todavía para toda la necesidad que tiene el país, por lo tanto hay que buscar todas las estrategias posibles. Sí, Eva, perdona, sí, tal vez solamente insistir en el hecho de que si uno mira el punto de vista de los profesionales, probablemente hay una porción de los profesionales que uno no podría saber en este momento qué porcentaje o estimar qué porcentaje de ellos son, que están en una posición más de resistencia frente a la adopción de este tipo de instrumentos, digamos, o de herramientas. Pero yo creo que tiene que ver en cierta medida con un poco los hábitos, como las visiones de mundo, etcétera, en donde lo presencial es lo único y es lo absoluto y no hay esta apertura todavía o receptividad al uso de las tecnologías, y probablemente no solamente a nivel profesional, sino que en la cotidianeidad.
pero al mismo tiempo no hay que perder de vista que los profesionales también hacen un cálculo que es muy racional también, y que no tiene que ver solamente con mi disposición a ocupar mi disposición personal a ocupar la tecnología, sino también con el hecho de que cuando yo miro la posibilidad de ocupar y veo el escenario, y hago un análisis del escenario, y eso lo tienen muy claro los profesionales, y veo que, no sé, pues no tengo un box donde atender, que no tengo a disposición un buen computador, que el computador no tiene cámara, que probablemente voy a tener que seguir ocupando mi internet, que voy a tener que seguir haciendo turnos para teletrabajar y poder dar esas atenciones. Por supuesto que eso, en lugar de facilitar, lo que hace es bloquear la posibilidad de que los profesionales digan, ok, avancemos. Avancemos. Entonces, lo que están solicitando de alguna manera, por lo menos aquellos profesionales, esta pequeña muestra que nosotros recogimos, que tiene sus limitaciones obviamente en ese sentido, lo que parecen estar señalando es necesitamos un liderazgo decidido de parte del ministerio y de las autoridades respecto a esto, y señales claras en términos de la ley, en términos de que esto entre al sistema de registro del REM y que entre ya como una prestación y por lo tanto sea reconocida, y no tengamos que estar en el fondo luchando para saber, o en la incertidumbre, si a fin de mes esto efectivamente va a ser algo reconocido o no, y luego todo el trabajo de orientaciones, etcétera, que ya es un poco más específico, guía. Entonces yo creo que hay que, digamos, considerar ese análisis que está ya hecho, y que, digamos, yo creo que está mapeado con cierta claridad ya los elementos que pueden en el fondo orientar con más fuerza la adopción de las estrategias, y que se implementen ya como parte de las rutinas organizacionales. Y en ese sentido agregar que todos los documentos que nosotros revisamos a nivel nacional avanzan muchísimo. El tema es que hay que ponerle como estampa. ¿Es posible? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué hora? Para que los profesionales puedan ejecutar en sus espacios cotidianos. Entonces, yo creo que tenemos la tarea como la mitad del camino ya preparado. Ahora requiere la otra mitad como para que se empiece a instalar. Y una es la ley, sí o sí, la ley, y de ahí para adelante. Sí. Por mi parte, me gustaría, además de concordar con lo que han señalado, puntuar en un elemento que ha salido bastante en el chat y que nosotros lo hemos visto. Hemos estado trabajando en una mesa temática de pandemia que tiene que ver con los profesionales de la salud, perdón, con los funcionarios en realidad de la salud, donde aparece como muy recurrente el desgaste, la falta de reconocimiento, ¿cierto?, que han tenido los equipos de atención primaria de forma muy importante por lo que ha significado el trabajo de estos últimos 3 años en condiciones muy, muy adversas. Y dentro de eso está todo, aparecen varios aquí que han mencionado como los equipos que han hecho telesalud, ¿cierto?, tanto en formato hospital digital o teletrabajando desde sus hogares con sus equipos, etcétera, no han tenido el reconocimiento de parte de, o no lo han sentido así, ¿cierto?, de parte de las autoridades sanitarias en términos de reconocimiento de descansos, de bonos y de condiciones y de apoyos materiales y recursos que son necesarios. Yo creo que ese también es un elemento que para poder mantener la implementación y mejorar la implementación a mediano plazo, ¿cierto?, donde sabemos que la formación de pregrado es lo que nos va a permitir mantenerlo en el tiempo, pero para que no se caiga o no se pierda todo lo que se ha avanzado en estos años, tiene que ver con un trabajo, un reconocimiento y una validación en este sentido hacia el trabajo que han estado desarrollando todos los equipos de salud en forma interdisciplinaria, por supuesto. Absolutamente. Sí, donde como justamente aquellos que han estado en lo híbrido o en lo telemático no siempre están vistos adentro del centro de salud, y también eso ha hecho que incluso sean menos reconocidos en alguna oportunidad. Yo creo que ese también es un trabajo muy importante, porque son los equipos finalmente los que hacen las políticas, los que hacen el trabajo. Tal cual, tal cual. Muchas gracias. Bueno, qué interesante esta discusión. Por el tiempo del seminario ya estamos llegando al final. Queremos agradecer a Marcela y Rodrigo por la presentación, pero también a todo el equipo de investigación que estuvieron también atentos al chat respondiendo a algunos comentarios y preguntas. Y también agradecer a las panelistas y al senador que se tuvo que retirar por su participación, comentarios, aportes que serán integrados en este estudio. Y al público que se conectó, que comentó y dejó en claro también la relevancia de este tema, la necesidad de ser priorizado y del diálogo y de la interdisciplina. Se reflejó eso también en el intercambio de correos entre el equipo y el público, así que ojalá este seminario abra la conversación para seguir avanzando en el tema.
Para quienes preguntaban respecto a dónde encontrar el estudio, bueno, primero mencionar que el video y la presentación desde mañana van a estar en el sitio web del centro, que es www.politicaspublicas.uc.cl, y el artículo final va a ser publicado a principios del próximo año en el libro Propuestas para Chile en conjunto con los otros proyectos de este concurso. Va a estar disponible online y lo estaremos compartiendo desde el centro. Así que eso, agradecer mucho la participación de todos y todas y nos estaremos viendo en otra ocasión. Muchas gracias, digamos, a ustedes de esta posibilidad de compartir y generar futuro, que nosotros pensamos que la salud mental lo requiere y que requiere, digamos, pensar, digamos, en el siglo XXI. Cómo se, digamos, se aborda el tema de la salud mental en el siglo XXI. Y creemos que la salud mental híbrida es una alternativa a incorporar en los modelos actuales, el de salud mental comunitaria, el de atención primaria, y de ahí entonces pensar, digamos, nuevas formas de implementar. Así que muchas gracias. ¿Rodrigo? Sí, también agradecer el espacio, la presencia hoy día de María José como representante del ministerio. A lo mejor te ha tocado recoger un poco todas las impresiones, pero bueno, es una manera de canalizar también, yo creo, las inquietudes y un poco los hallazgos del estudio. A Carolina por los comentarios generosos también al estudio. Y insistir solamente con que esto ha sido un trabajo de equipo, en donde estamos hoy día los dos con Marcela, pero tenemos un equipo grande que está hoy día siguiendo a distancia el trabajo también, así que 11 yo creo que personas. eso ha sido la fortaleza probablemente y la posibilidad que nos ha dado de lograr llegar hoy día con estos resultados. Así que muchísimas gracias. Sí. Solo decir gracias por la invitación, muy buen trabajo y para nada, seguir trabajando, ¿no? Excelente. Muchas gracias. Y éxito. Vamos a transmitirle a todo el equipo que está ahora aquí en las bambalinas, porque ha sido, digamos, un trabajo interdisciplinario, que cual exige distintas miradas y ha exigido, digamos, mirar un Chile para hoy. Por tanto, yo creo que ha sido interesante el trabajo previo a llegar a este seminario del cómo convocar miradas en este tema. Así que muchas gracias. ¿Estamos? Gracias a ustedes, que estén muy bien. Bien. Chao. Estamos. Bien.